La batalla del Rin, primera parte. Entre septiembre de 1944 y abril de 1945, una de las más largas y duras batallas de la Segunda Guerra Mundial fue la que libraron los aliados occidentales y la Alemania nazi. En la batalla por el Rin, la Wehrmacht de Hitler montó una enorme defensa de trincheras en la frontera alemana con la intención de causar un gran número de bajas a los aliados y así romper su confianza y destruir la alianza entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. La batalla por el Rin fue testigo de algunas de las apuestas más audaces y dramáticas de toda la guerra. En Arnhem y el Boll, cada bando intentó tomar la iniciativa con un ataque sorpresa. Al mismo tiempo, Hitler destapó una nueva generación de nuevas armas de largo alcance, diseñadas para causar terror entre los enemigos de Alemania y obligarles así a llegar a un acuerdo. Para los aliados, el avance hacia el Rin debía ser el asalto final que trajese un final rápido y victorioso a la guerra europea. Pero de hecho, lejos de desmoronarse, la Wehrmacht peleó por cada milla de territorio, negando la victoria a los aliados por otros 7 largos meses. En el día D, el 6 de junio de 1944, los aliados occidentales lanzaron la largamente esperada invasión de la Francia ocupada por los alemanes. Al final del primer día de lucha, 150.000 hombres estaban en la costa en 5 cabezas de playa diferentes. El objetivo inmediato era unirse y consolidar sus posiciones antes de introducirse en el resto de Normandía. En el flanco este, las divisiones británicas y canadienses hicieron buenos progresos, pero fueron detenidos en el pueblo de Caen por fieros contraataques de la 21ª y 12ª Divisiones Panzer de las SS alemanas. La feroz pugna por el derruido pueblo se prolongó durante más de un mes. Hacia el oeste, las fuerzas norteamericanas avanzaban apresuradamente a lo largo de la costa francesa hacia el puerto de Cherbourg. Todas las provisiones para las 5 divisiones en Francia llegaban todavía a través de las playas donde habían desembarcado, y era esencial la captura de un puerto de gran tamaño. La primera unidad de los Estados Unidos alcanzó Cherbourg el 20 de junio y comenzó a abrirse camino a través de la tenaz defensa alemana. El combate en las calles fue duro, pero tras 4 días de incesantes ataques norteamericanos, los últimos alemanes se rindieron finalmente. El 28 de julio, tras casi un mes de feroz lucha en Normandía, las fuerzas aliadas en el noroeste de Francia habían asegurado el área de Coutances a Caen, el pueblo sobre el cual iba a girar toda la ofensiva en Normandía. Cuando los norteamericanos tomaron Avranches, elementos del recién formado 12º Grupo del Ejército pudieron separarse y abrirse rápidamente en abanico hacia el sur. Pero repentinamente se hizo evidente que habían pasado de largo la principal fuerza alemana y se les ordenó avanzar hacia el este, empujando con todas sus fuerzas en dirección al río Sena. Al sur de Caen, las fuerzas británicas y canadienses, en pugna con la feroz resistencia alemana, se encaminaban ahora hacia Falaise.
Cuando el pueblo cayó finalmente, la séptima unidad alemana, al darse cuenta de que estaba siendo encerrada en una bolsa cada vez más reducida por dos poderosos grupos del ejército aliado, emprendió una retirada desesperada. En algunos de los combates más duros de la invasión, hasta ese momento, los aliados lucharon para cerrar la brecha por la cual se retiraban los alemanes. Finalmente, el 20 de agosto, el cerco se cerró y 60.000 hombres de la Wehrmacht resultaron muertos o capturados. Los grupos del ejército aliado se unieron y el nuevo frente ancho avanzó hacia el este. Los comandantes aliados creían que la ciudad de París, la capital francesa, se hallaba bajo la defensa de una poderosa guarnición alemana. Los aliados habían decidido, por tanto, pasar de largo la ciudad y continuar con el avance principal hacia el este. Sin embargo, en agosto de 1944, los miembros de la resistencia francesa oyeron que los aliados se aproximaban con rapidez y comenzaron una revuelta con la esperanza de derrocar a sus opresores nazis antes de que llegaran los aliados. Unidades de la Francia Libre de la primera unidad estadounidense tuvieron noticias del levantamiento en París y se negaron a pasar de largo. Desafiando las órdenes de sus superiores, se lanzaron hacia la capital. La cuarta división acorazada de la Francia Libre se abrió paso a través de las defensas que rodeaban París y los primeros tanques entraron en el centro de la ciudad el 24 de agosto. Tanto las divisiones francesas como las norteamericanas que vinieron detrás fueron recibidas por entusiastas multitudes y en el plazo de un día el resto de la guarnición alemana se había rendido. Mientras los aliados habían estado liberando el norte de Francia, una segunda invasión anfibia se había empezado a montar en los puertos italianos y africanos. La primera unidad del Ejército Libre francés y la séptima unidad de los Estados Unidos planeaban invadir el sur de Francia y unirse al principal avance aliado en Normandía. La Operación Dragón empezó el 15 de agosto y al final del primer día 94.000 hombres y 11.000 vehículos habían desembarcado en la Costa Azul. Los principales desembarcos para la Operación Dragón se produjeron a lo largo de la costa sur francesa, entre Cannes y Cavalère. La región estaba débilmente defendida por los alemanes y el avance fue rápido. Los grandes puertos de Toulon y Marsella cayeron pronto. La séptima unidad del ejército de Estados Unidos hizo un intento de superar por los flancos y atrapar a la 19ª unidad alemana en su huida, pero los alemanes escaparon. La séptima unidad hizo un segundo intento en Grenoble, pero nuevamente el retroceso alemán fue demasiado rápido. Aunque los dos intentos de superarlos por los flancos habían fracasado, obligaron a los alemanes a retirarse con mayor celeridad. El 12 de septiembre de 1944, a las afueras de Dijon, el sexto grupo del ejército se unió al flanco derecho del 12º grupo del ejército que se estaba abriendo en abanico hacia el sur. Los aliados tenían ahora una sólida línea de frente a través de toda Francia y delante de la frontera alemana. Desde la liberación de París, las cabezas de lanza aliadas habían continuado su avance principal hacia Alemania. A principios de septiembre, la segunda unidad británica cruzó la frontera de Francia con Bélgica y un día más tarde liberaba su capital, Bruselas. Ahora los británicos estaban a solo 160 kilómetros del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, y los americanos estaban a solo 110 kilómetros del Rin. Aunque el avance aliado desde el día D había sido espectacular, había ocasionado serios problemas de aprovisionamiento.
Cada tonelada de combustible y munición debía viajar cientos de kilómetros desde los lugares de los desembarcos originales, y Cherburgo, el único puerto operativo de momento, estaba en Normandía. Aún peor, a pesar de la rápida retirada de los alemanes, la resistencia claramente iba en aumento. A medida que la batalla se acercaba cada vez más a la frontera del Reich, los defensores se volvían cada vez más decididos. Franklin Roosevelt había sido presidente de los Estados Unidos desde 1932. Era uno de los presidentes más populares de la historia americana y a finales de 1944 afrontaba sus cuartas elecciones, algo sin precedentes. Pero para sus amigos y colegas estaba claro que Roosevelt, a sus 62 años, había envejecido severamente por las presiones del cargo. Estaba muriéndose y hacía todo lo que podía para concentrarse en ganar la guerra rápidamente y con el menor número de bajas posible. Con poco más que la victoria en la mente, Roosevelt se sentía frustrado por las interminables maquinaciones políticas de Stalin y Churchill. Sin embargo, debían decidirse dos importantes cuestiones relativas a la posguerra. ¿Dónde se establecería el límite entre los ejércitos ruso y aliado? Y cuando cesaran las hostilidades, ¿cómo se repartiría Alemania? En la cumbre de 1944 y 1945 se decidió que Berlín, la capital del Reich, sería ocupada por los rusos. El objetivo de los aliados occidentales era la captura del corazón industrial de Alemania, el Ruhr, tras el Rin. Cansado y enfermo, Roosevelt iba a tener un papel menor en las negociaciones aliadas, y muchos líderes estadounidenses pensaban que Gran Bretaña y Rusia se estaban aprovechando de su agotamiento. Roosevelt se hallaba bajo la presión añadida de sus comandantes militares que pensaban que los británicos tenían más poder en la estructura de mando aliada de lo que justificaba la magnitud de sus fuerzas armadas. Una fisura estaba creciendo ahora entre los británicos y los americanos, lo que amenazaba seriamente la misma existencia de la Alianza Occidental. En medio de una creciente desarmonía, Roosevelt hizo todo lo que estaba en su mano para apuntalar la alianza mediante un cuidadoso empleo de la diplomacia. El presidente seguía convencido de que la continuidad de la especial relación entre Gran Bretaña y los Estados Unidos era el único modo de asegurar que la derrota del Tercer Reich llegase con rapidez. Winston Churchill había sido primer ministro de Gran Bretaña desde mayo de 1940 y había liderado al país cuando todos sus aliados en Europa habían sido derrotados por los alemanes. Había continuado liderando a Gran Bretaña a través de la campaña de bombardeos masivos alemana y de la amenaza de una invasión. Churchill se había negado rotundamente a rendirse o a negociar con Alemania y había emprendido agresivas campañas en el norte de África y los Balcanes antes de que los estadounidenses entrasen en la guerra en 1941. Una vez que los norteamericanos le declararon la guerra a Alemania y pusieron sus vastos recursos industriales y militares al servicio de la derrota de Hitler, la influencia de Gran Bretaña sobre el comportamiento de la guerra se vio inevitablemente amenazada. Durante más de 2 años, Churchill y sus comandantes militares libraron con bastante éxito una campaña para mantener la influencia británica en los consejos aliados. Sin embargo, en 1944 había simplemente demasiadas diferencias. Una de las más significativas era acerca de la alianza con la Rusia comunista. Winston Churchill tenía y siempre había tenido sospechas respecto a la Unión Soviética de Stalin. El avance del Ejército Rojo ya había liberado países que antes no se hallaban bajo el control comunista
y Churchill creía que Stalin tenía planes siniestros para estas naciones después de la guerra. Estaba profundamente frustrado por la falta de apoyo norteamericano en su intento de limitar las ambiciones soviéticas, pero Roosevelt no quería que le distrajera cualquier consideración que pudiese afectar la rapidez con la que se ganase la guerra. Churchill comprendía que había fuertes presiones antibritánicas sobre Roosevelt, y aunque estaba decidido a limitar la influencia posbélica de los rusos en Europa, no podía presionar demasiado a los norteamericanos. Había otro factor que limitaba igualmente a Churchill. Gran Bretaña se enfrentaba a la bancarrota y necesitaba desesperadamente que la guerra acabase. Como consecuencia de todo esto, Churchill se vio obligado a aceptar el hecho de que los intereses posbélicos deberían ser dejados de lado y que serían los estadounidenses los que determinasen cómo librarían los aliados su última batalla en Europa occidental. A pesar de los reveses militares de 1944 en ambos frentes, el oriental y el occidental, Adolf Hitler aún esperaba lograr una victoria en el último minuto. Las dudas de los comandantes militares eran desechadas furiosamente como derrotistas y traidoras, y Hitler prefería cada vez más la lealtad y el fanatismo sobre la capacidad militar. Hitler creía que la alianza formada contra Alemania era básicamente antinatural y estaba seguro que el pacto entre la Rusia comunista y el oeste capitalista no podía durar. Hitler también conocía las crecientes tensiones entre Gran Bretaña y los Estados Unidos e hizo todo lo que estaba en su mano para meter cizaña entre los aliados. El Führer pensaba que para destruir la alianza occidental, la Wehrmacht y la Luftwaffe debían causar un número de bajas tan terrible a los norteamericanos en particular que les hiciera estar demasiado desmoralizados para continuar luchando. Los británicos serían incapaces de vencer solos y se verían obligados a llegar a un acuerdo. Con el fin de la guerra en el oeste, Hitler podría entonces transferir todas sus fuerzas al frente oriental y derrotar al Ejército Rojo. A este efecto, Hitler ordenó a la Wehrmacht que se mantuviese firme a cualquier precio. No debían ceder terreno y jamás debían rendirse. La estrategia aliada para la invasión final de Alemania se había planificado antes de que hubiesen empezado los desembarcos de Normandía. Los comandantes de mayor graduación del ejército, con la esperanza de ganar la guerra con el menor número de bajas posible, pensaban que Berlín no ofrecía un beneficio militar que justificase un avance de 360 kilómetros más. En cualquier caso, la esperanza aliada era que la ocupación o completa destrucción de la industrial Ruhr evitaría por sí misma que los alemanes siguiesen luchando, y así la guerra acabaría antes del fin de año. En su camino hacia el Ruhr, los aliados tenían que enfrentarse a una gran serie de ríos y canales, obstáculos naturales formidables. El mayor con diferencia era el río Rin, la simbólica frontera de la nación alemana. Muchos comandantes aliados tenían la esperanza de que el mero hecho de cruzar la última barrera del Reich provocara el desmoronamiento de la moral alemana. La resistencia, creían, se derrumbaría y se conseguiría una rápida victoria. Las cabezas de lanza aliadas ya habían demostrado ser capaces de avanzar más de 110 kilómetros al día y a principios de 1944 el Rin se encontraba a tan solo 95 kilómetros del frente. El avance aliado a través de Francia había sido mucho más rápido de lo que habían anticipado los planes, y a medida que las líneas de aprovisionamiento se estiraban hasta el límite, varios generales habían trazado diversas estrategias para la invasión de Alemania. Estos nuevos planes no solo tenían por objeto aprovechar mejor las escasas provisiones aliadas,
sino que les permitirían mantener la iniciativa ante los ejércitos alemanes en retirada, impidiendo que recobraran el aliento y montasen una defensa coordinada. El plan aliado original para entrar en Alemania emplearía 3 masivos grupos del ejército con unidades estadounidenses, británicas, de la Francia Libre y canadienses desplegadas a lo largo de una línea continua frente a la frontera alemana. Los ejércitos deberían asegurar primero el gran puerto de Amberes y ser completamente reaprovisionados desde Gran Bretaña. Cuando se hubiesen reforzado convenientemente, los aliados avanzarían en un frente ancho tras 2 avances iniciales hacia el Rin. Una vez que la orilla oeste del Rin hubiese sido limpiada completamente de toda resistencia alemana, los aliados montarían puentes de cruce en numerosos puntos a lo largo del río. Una vez que el Rin hubiese sido finalmente franqueado, la indefensa comarca del Ruhr podría ser cercada, rápidamente ocupada, y la guerra llegaría a una pronta conclusión. Las nuevas propuestas, en lugar de un avance de frente ancho, preferían un avance angosto hacia el corazón del Relén. Los británicos querían atacar por el norte de Alemania, mientras que los norteamericanos proponían que su asalto penetrase más hacia el sur y atacara al corazón del territorio nazi. Ambos, los generales británicos y los estadounidenses, pensaban que si su estrategia era la utilizada, la guerra acabaría a finales de octubre de 1944. El comandante supremo de los aliados, al examinar las estrategias alternativas para la invasión de Alemania, pudo apreciar claramente los beneficios de cada una. El avance ancho necesitaría muchas semanas para que los ejércitos se recuperasen y se reequipasen, pero tenía la ventaja de producir un resultado seguro. La alternativa del avance angosto, aunque tendría un resultado mucho menos predecible, podía ser montada de inmediato. Un avance angosto inmediato que acabase pronto con la guerra era una proposición muy atractiva, pero las consideraciones políticas aconsejaban en contra de esta acción. Las relaciones angloamericanas eran ya lo bastante tirantes como para que un aliado se llevase toda la gloria. Se decidió mantener la estrategia original de un avance de frente ancho y el completo reaprovisionamiento de los ejércitos antes de empezar el asalto final. Hitler y sus oficiales de mayor graduación de la Wehrmacht comprendían con claridad que la única esperanza posible que tenía el Reich para poder evitar la derrota era minar y destruir la alianza formada en su contra. Los alemanes planeaban causar esto mediante una serie de contraataques, nuevas y mortíferas armas de venganza y defensas fijas fortificadas. Para desmoralizar aún más a las fuerzas estadounidenses, los servicios de inteligencia militar alemanes utilizaban una propaganda enfocada de forma muy astuta. Panfletos y emisiones de radio relataban de manera continua a los soldados americanos que, mientras ellos estaban llevando todo el peso de la lucha, los británicos estaban descansando en los sectores tranquilos, salvando sus propias vidas a costa de los americanos. Si los aliados conseguían penetrar hasta la frontera alemana, se iban a encontrar con unas defensas fijas formidables. Incluso antes del comienzo de la guerra, el Tercer Reich había empezado a fortificar sus fronteras. El muro oeste, más conocido entre los aliados como la línea Siegfried, consistía en una serie de fortificaciones que se extendían a lo largo de los límites de Francia con Alemania. Estaba compuesta por fortines, obstáculos antitanque y minas. Sin embargo, desde que los alemanes habían contado con detener a los aliados en Normandía, se había dejado que el muro oeste se deteriorase. En el otoño de 1944 fue apresuradamente mejorado y reforzado, y aunque la mayoría de los refuerzos eran hombres muy jóvenes y viejos, estaban muy bien armados.
El Ruhr, el corazón de la Alemania industrial, se encontraba a menos de 100 kilómetros de la frontera del Reich. La protección principal del Ruhr era el muro oeste o línea de Siegfried, de 5 kilómetros de profundidad y que iba desde la frontera sur hasta Holanda. Antes de que los aliados pudiesen entrar en el Ruhr, tenían que cruzar varias barreras naturales, y una de las mayores era el río Roer. El Roer tenía 7 presas a lo largo de su recorrido, y la más grande de ellas era la Sua Manuel, de 60 metros de altura. Estas presas podían ser abiertas por los ingenieros alemanes en cualquier momento, haciendo que el río se volviese completamente infranqueable, o bien aislando a cualquier fuerza enemiga que hubiese cruzado ya. A 25 millas del Ruhr estaba el Rin, uno de los mayores y más rápidos ríos de Europa. Todos los puentes del Rin habían sido cargados de explosivos que serían detonados cuando los aliados estuviesen a pocos kilómetros de distancia, haciendo extremadamente difícil que lo cruzasen las fuerzas armadas. Además de las defensas fijas, los alemanes habían improvisado varias tácticas para evitar que los aliados cruzasen los ríos Roer y Rin. Había lanchas cargadas con cientos de kilogramos de explosivos que estaban pensadas para ser dirigidas a los puentes o los pontones flotantes que estaba construyendo el enemigo. La tripulación saltaría en el último momento y la embarcación continuaría hacia su objetivo. Los soldados alemanes que defendían el Reich estaban bajo estrictas órdenes de no ceder terreno jamás. Pero si se veían obligados a retroceder, no debían dejar nada intacto para los aliados. Cada puente y cada vehículo que no pudiese ser llevado debía ser destruido. Los alemanes debían hacer el asalto al Reich tan difícil y costoso como fuera posible. Cada día que la guerra se prolongase sería un día más para que la alianza se rompiese y para que los alemanes pudiesen extraer la victoria de las fauces de la derrota. El general Dwight Eisenhower se convirtió en el comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas en enero de 1944, ascendido sobre 100 otros generales de mayor antigüedad. Eisenhower tenía una difícil doble tarea como comandante supremo: servir de enlace con los políticos y liderar un ejército multinacional. Sin embargo, Eisenhower tenía extraordinarias habilidades políticas y diplomáticas que le fueron de gran ayuda en la tarea de liderar la campaña que tenía ante sí. Eisenhower era muy admirado por Roosevelt, quien le consideraba uno de los comandantes más aptos en el ejército de los Estados Unidos, y tenía una excelente relación con el primer ministro Churchill. Eisenhower había pasado más de un año en Inglaterra, donde había llegado a amar y ser amado por el pueblo británico. Como resultado de esto, tenía una especial sensibilidad hacia las necesidades y problemas de los británicos en particular. Sin embargo, la cercana relación de Eisenhower con los británicos tendía a irritar ocasionalmente a Roosevelt, quien, cada vez más distanciado de Gran Bretaña, tenía la sensación de que la cadena oficial de mando se rompía con demasiada frecuencia. La creciente fisura angloamericana con la que Eisenhower debía lidiar a nivel político no era nada comparada con la abierta hostilidad entre algunos comandantes militares. En particular, había una rivalidad manifiesta entre dos de los subordinados más famosos de Eisenhower. El mariscal de campo británico Marshall Montgomery era un comandante decidido y de ideas fijas, y había liderado todas las fuerzas terrestres aliadas durante la batalla de Normandía. Como resultado, se consideraba a sí mismo el número 2 de Eisenhower, aunque a principios de septiembre el general americano Bradley le igualaba en rango. Sin embargo, Bradley solo tenía en mente la derrota de los alemanes, y era su brillante y destacado general, el general George Patton,
el que se convirtió en el mayor contendiente de Montgomery por la gloria. La competencia entre Patton y Montgomery para convertirse en el más grande general aliado sacudió la alianza occidental hasta sus cimientos y puso a prueba el talento diplomático de Eisenhower. En 1939, Gerd von Rundstedt había sido rescatado de su retiro para liderar el Grupo A del ejército para la invasión de Polonia. Rundstedt realizó una brillante campaña y en 1940 sus fuerzas ayudaron a conquistar a los franceses en solo 6 semanas. A lo largo de los siguientes 4 años, Rundstedt continuó luchando con éxito en el frente oriental y en Italia, y nunca perdió una batalla. En enero de 1944, Rundstedt asumió el mando de la Wehrmacht en el oeste, con órdenes de impedir que los aliados pudiesen establecer una cabeza de puente en territorio francés. Pero para el final de junio de 1944, ante la absoluta superioridad en el aire de los aliados, se hizo patente que Rundstedt había fracasado. Hitler había interferido constantemente y ni siquiera le había permitido utilizar las reservas sin su permiso. Hitler acusó a von Rundstedt de ser un derrotista y le destituyó a fin de mes. Rundstedt se había resignado al tercer retiro de su carrera cuando, 2 meses más tarde, fue repentinamente llamado de nuevo. En julio de 1944, un grupo de oficiales del ejército había puesto una bomba en el centro de mando de Hitler. El sucesor de von Rundstedt había estado implicado y se había suicidado. Hitler sentía ahora una profunda desconfianza hacia todos los comandantes de la Wehrmacht y sabía que, aunque fuera un derrotista, Rundstedt era al menos leal. El 6 de septiembre de 1944, Rundstedt se convirtió nuevamente en el comandante en jefe de todas las fuerzas de la Wehrmacht en el oeste. El mariscal de campo von Rundstedt tenía ahora 69 años de edad y llevaba en el ejército 52 años. Muchos oficiales de la Wehrmacht pensaban que estaba cansado y acabado, y que no aportaba otra cosa que desánimo a la vital tarea de defender la frontera del Reich. Rundstedt sabía que afrontaba una situación extremadamente peligrosa y estaba seguro de que sería derrotado al final. Sin embargo, comenzó de inmediato a reagrupar sus fuerzas y a reforzar los sectores más débiles del frente occidental. El avance aliado de junio a septiembre de 1944 había avanzado más rápidamente de lo que anticipaban los planes y la mayor amenaza a la continuidad del éxito aliado consistía en unas líneas de aprovisionamiento demasiado extendidas. Cada división de infantería requería 20.000 toneladas diarias que venían de Normandía. Se hacían todos los esfuerzos posibles para asegurar que las cabezas de lanza aliadas recibiesen todo el combustible y munición que necesitaban. El más importante era la Operación Plutón, la colocación de una serie de conductos bajo el mar que conectarían directamente a Gran Bretaña con Francia. Los rollos, que pesaban más que un destructor, podían desenrollar 115 kilómetros de tuberías. Una vez conectadas al continente, las tuberías se distribuyeron por toda Francia hasta el frente aliado. En preparación para los desembarcos del día D, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y las Reales Fuerzas Aéreas Británicas habían dejado caer miles de toneladas de explosivos sobre los caminos, vías ferroviarias y redes de comunicación de la Wehrmacht. Ahora que las fuerzas terrestres estaban bien establecidas en terreno francés, las fuerzas aéreas podían devolver a los bombarderos a su tarea original de pulverizar la industria alemana. Los comandantes de mayor grado de las fuerzas aéreas pensaban que sus esfuerzos para destruir las industrias del Ruhr aún podían causar el colapso total de Alemania sin necesidad de una invasión.
A medida que la liberación de Francia progresaba, el número de blancos para las fuerzas aéreas había disminuido de manera gradual. Esto significaba que todavía más aviones podían concentrarse en un número cada vez menor de blancos. El relámpago P-38 fue diseñado en 1936 como avión interceptador de gran altitud. Construido por Lockheed, era el primer diseño militar de la empresa. El característico relámpago con su doble motor voló por primera vez en 1939, cuando su velocidad punta de 640 km por hora resultaba excepcional. El relámpago, armado con 4 ametralladoras en el morro, vio sus primeros combates en Europa en agosto de 1941 y se convirtió en el primer avión de combate norteamericano en derribar un avión alemán. El P-38 era increíblemente versátil y participó en operaciones en todos los frentes aliados. Además de ser un avión interceptador de gran altitud, la gran velocidad del relámpago era una inestimable cualidad para el reconocimiento fotográfico, para labores de escolta de gran alcance y como avión de ataque a terrestre, a menudo armado con 14 cohetes. El relámpago era conocido entre los alemanes como el diablo con cola de tridente y se convirtió en el único caza norteamericano que continuó en producción durante toda la guerra. El tanque mediano M4, conocido por los británicos como el Sherman, fue el tanque aliado más utilizado de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de la falta de esfuerzos en el desarrollo de motores antes de la guerra, los diseñadores utilizaron un motor de aviación que le daba al Sherman un característico perfil alto. Esto convertía al Sherman en un blanco más fácil que cualquier otro modelo de su época. Sin embargo, el Sherman era simple, fácil de mantener y muy adaptable, y a finales de 1944 se habían fabricado más de 40.000 unidades. Una de las adaptaciones de mayor éxito del M4 fue el tanque destructor M10. El M10, al que se le había instalado un arma de 3 pulgadas, tenía una torreta de techo abierto. Los ocupantes contaban con poca protección, pero esto estaba más que compensado por la velocidad y visión circular resultantes. Para septiembre de 1944, el Sherman se había visto completamente superado por los tanques alemanes, pero lo que le faltaba en blindaje y potencia de disparo, el Sherman lo compensaba con el gran número de unidades disponibles. El MB Willis, para uso general, o como vehículo de utilidad GP, era conocido entre las tropas aliadas como el Jeep. El Jeep tenía una transmisión de 4x4 que le permitía circular por difíciles terrenos y podía alcanzar hasta 100 km a la hora en carretera. El Jeep era muy apreciado como vehículo de reconocimiento para las principales cabezas de lanza acorazadas, pero además era una máquina muy versátil. Se utilizó también como ambulancia de campo y para el transporte de autoridades. Para operaciones anfibias en todos los escenarios, el Jeep había sido equipado con un tubo de escape vertical extendido para que pudiese circular de los transportes de desembarco a la playa sin que entrase agua al motor. Esta capacidad iba a ser extremadamente valiosa al cruzar los numerosos ríos y canales que protegían la frontera alemana. Hacia el final de la guerra se había construido la increíble cantidad de 400.000 Jeeps. El Lancaster de Avro fue diseñado en 1940 y realizó su primer vuelo a principios de 1941. Estaba impulsado por 4 motores Merlin del Rolls-Royce, el mismo motor que tenía el avión de combate Spitfire.
El Lancaster era extremadamente rápido y tenía una excelente maniobrabilidad. Estaba armado con 10 ametralladoras en 4 torretas operadas con un mecanismo hidráulico y era uno de los aviones con más capacidad para cargar bombas de todos los aparatos existentes. Entró a prestar servicio en la RAF en 1942 y para el final de la guerra se habrían construido más de 7000. El Lancaster fue fácilmente adaptado para un gran número de tareas específicas. Lancasters modificados portaban las bombas de rebote que se utilizaban para destruir las presas alemanas. Más tarde, en el transcurso de la batalla, el Lancaster fue el único bombardero capaz de cargar con la inmensa bomba de demolición Grand Slam de 10.000 kilogramos de peso. Como habitual de las acciones de bombardeo de la RAF, el Lancaster lanzó 600.000 toneladas de bombas, más de 2/3 del total lanzado por la RAF en toda la Segunda Guerra Mundial. A principios de septiembre de 1944 había más de 2 millones de hombres aliados en Francia, 4 grandes unidades estadounidenses y 3 unidades más compuestas por soldados británicos, canadienses y franceses. Desde los desembarcos del día D, los aliados habían sufrido más de 250.000 de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Para la mayoría de las tropas aliadas, la lucha en Normandía fue su bautizo de fuego. Su adiestramiento para el combate en los meses previos al día D había sido riguroso y amplio. También estaban extremadamente bien equipados, la mayoría con armas norteamericanas, y durante la liberación de Francia, los soldados aliados habían recibido a diario el doble de raciones y munición que sus homólogos alemanes. En los últimos 3 meses, los aliados habían avanzado más de 480 kilómetros y la moral estaba excepcionalmente alta. Existía la firme creencia entre las filas de que la guerra se acabaría antes del fin de año. Sin embargo, este optimismo en ocasiones se convertía en autocomplacencia. Para muchos soldados aliados, los alemanes parecían estar claramente derrotados y muchos no veían ninguna razón para morir cuando la guerra estaba tan claramente ganada. Durante la batalla del Rin, la Wehrmacht se aprovechó de esta debilidad al máximo. En su mejor momento, el ejército alemán llegó a tener más de 200 divisiones a plena potencia en el campo de batalla, pero 5 años y medio de continuado conflicto habían pasado factura gradualmente a la capacidad de lucha de la Wehrmacht. En septiembre de 1944, la mayoría de las 224 divisiones que aún quedaban eran meros fragmentos de las formaciones originales. En Europa Occidental, desde que los aliados habían desembarcado en Normandía, la Wehrmacht había perdido más de 2000 vehículos acorazados. Menos de 100 habían logrado escapar de Francia. Las redes de comunicación del ejército alemán también habían sido duramente golpeadas por el bombardeo aliado, y sus niveles de provisiones se habían visto gravemente reducidos. Sin embargo, los restos de la Wehrmacht estaban ahora cerca o incluso dentro de Alemania. Esto no solo significaba que estuviesen más cerca del centro de mando, lo que mejoraba la coordinación, sino que también sus líneas de aprovisionamiento eran mucho más cortas, lo que permitía un despliegue más rápido de repuestos y reservas.
A lo largo de los últimos años, la producción alemana de vehículos acorazados y aviones se había visto severamente interrumpida por el bombardeo estratégico aliado. Sin embargo, en la primera mitad de 1944, los aliados habían cambiado la ofensiva de bombardeos a transportes y comunicaciones en Francia como preparación para el día D, y la industria alemana se había recuperado rápidamente. Incluso había superado su producción anterior. Sin embargo, después de junio, la producción cayó rápidamente a medida que las fábricas y materias primas fueron cayendo en el avance aliado, y los bombarderos aliados volvieron a atacar las industrias alemanas. A medida que se redujo el inventario de armas, el problema para el ejército se vio agravado por la decisión de los líderes nazis de equipar a las unidades de reemplazo con lo mejor, mientras que las unidades veteranas sufrían la escasez de armas y munición. En otoño de 1944, la Luftwaffe había cedido el control de los cielos a las fuerzas aéreas aliadas. El día D solo pudo realizar 250 salidas, comparado con las 14.000 de los aliados. A lo largo de los siguientes meses, a pesar de sus modernos aviones, pudo hacer poco más que retrasar al enemigo con sus acciones. Sin embargo, los cazas de la Luftwaffe continuaron atacando a las formaciones de bombarderos aliados hasta que las bases aéreas fueron capturadas por el avance de los ejércitos aliados o hasta que se vieron obligados a quedarse en tierra por la escasez de combustible. El Panzer Mark V, también conocido como Panther, fue diseñado en 1942 como respuesta a la actuación enormemente superior de los tanques soviéticos. Durante su proceso de producción, el Panther se vio plagado de cambios en sus especificaciones y su peso se vio incrementado en 9 toneladas. El peso extra tuvo un efecto negativo sobre muchos de sus componentes originales y el Panther demostró ser muy poco fiable y necesitar una gran cantidad de mantenimiento. El Panther estaba equipado con un nuevo cañón de alta velocidad de 75 milímetros que, con obuses más pequeños y ligeros, tenía mejor capacidad de penetración que la mayoría de los otros tanques. El excelente cañón combinado con una maniobrabilidad y un grueso blindaje hicieron que el Panther fuese muy superior a cualquier tanque británico o estadounidense. El Focke-Wulf fue diseñado en 1938 para ser el principal avión de combate de la Luftwaffe. Su mayor ventaja era su potente motor radial BMW. El 190 era uno de los aviones con motor de pistones más veloces que jamás haya volado. Era aerodinámico y muy maniobrable, y para el final de la guerra se habrían fabricado 20.000 unidades. Cuando el 190 entró en combate por primera vez en 1941, demostró rápidamente ser superior a los cazas aliados. Era más pequeño, más rápido, más maniobrable, y también estaba fuertemente armado con 2 cañones y 2 ametralladoras. El 190 fue continuamente mejorado y a finales de 1944 la versión final era uno de los mejores cazas de la guerra. El Messerschmitt 262 fue el primer caza a reacción operativo del mundo. El 262 podía alcanzar una velocidad máxima de 820 km por hora, lo que lo convertía en el avión de combate más rápido de toda la guerra. Estaba bien armado con 4 cañones en el morro, tenía una gran respuesta y era fácil de pilotar. Su alta cabina le daba al piloto una visibilidad excepcionalmente buena.
Aunque los 262 eran baratos de construir, existía una gran escasez de los metales precisos para las palas de las turbinas, y lo que era aún peor, los propios motores eran peligrosamente erráticos y tenían una vida de 25 horas. Aunque 1.500 de ellos entraron en servicio, incluso este alto número no afectó al final de la guerra. En cualquier caso, la escasez de combustible limitaba severamente sus operaciones. Sin embargo, cuando el 262 entraba en acción, era el avión más mortífero del campo de batalla. El cohete V-2 fue diseñado como artillería de largo alcance y fue uno de los mayores avances jamás hechos en la tecnología armamentística. El cohete empezó a desarrollarse en 1936 en Peenemünde, al norte de Alemania, y se realizaron exhaustivas pruebas a lo largo de los años 30. En el despegue, el V-2 pesaba 13 toneladas y media y estaba impulsado por un potente motor de alcohol y oxígeno líquido. El cohete iba guiado por un sistema de giroscopio que lo colocaba en una trayectoria balística. Llevaba suficiente combustible para un impulso de 1 minuto, y en ese momento el motor se paraba y el cohete caía silenciosamente a la tierra. El V-2 tenía un alcance de 350 millas y su carga explosiva de 1 tonelada golpeaba su blanco con una velocidad sin precedentes de 6.000 kilómetros por hora. Hacia el final de la guerra se habían fabricado cerca de 6.000 cohetes V-2. Podían ser lanzados desde lanzaderas móviles o baterías fijas, y más de 2.500 cayeron sobre ciudades británicas y del continente. Durante las batallas del Rin, los V-2 fueron utilizados tácticamente para intentar evitar que los aliados cruzaran los ríos vitales que protegía el Reich. Para Hitler y sus oficiales de mayor graduación, el V-2 era la perfecta arma de venganza. Estaba diseñada para aterrorizar a los civiles y minar la moral, e incluso se planificó una versión para lanzarla contra los Estados Unidos. Una enorme cantidad de recursos industriales de Alemania se emplearon en el programa de cohetes con la esperanza de que fuese el V-2 lo que finalmente deshiciera la Alianza Occidental. En 3 meses de lucha desde el día D, en junio, el ejército alemán había perdido más de 600.000 hombres, muertos, heridos o capturados. La mayoría del 250.000 que quedaba en el oeste se estaban retirando apresuradamente hacia Alemania. Las unidades contaban con un pequeño porcentaje de su fuerza original. Los comandantes pedían al centro de mando que les enviasen más hombres y equipamiento, pero Alemania tenía ya muy pocas reservas. Muchos oficiales de intendencia de la Wehrmacht y la Luftwaffe fueron enviados al frente, y sus puestos fueron ocupados por mujeres, mientras que viejos, niños, trabajadores de la industria e incluso heridos capaces de andar fueron reunidos y uniformados. Aunque la mayor parte de las tropas alemanas que quedaban estaban mal entrenadas y carecían de experiencia, había entre las fuerzas que se retiraban un núcleo duro de hombres de la Wehrmacht y de las SS-Waffen que eran curtidos veteranos. Sus comandantes supervivientes eran algunos de los más experimentados y tácticamente aptos del mundo, y eran capaces, incluso batiéndose en retirada, de reagruparse y lanzar rápidos y repentinos contraataques. Este núcleo duro de la Wehrmacht y las SS demostró a menudo una efectividad letal al encontrar las debilidades de los aliados y lanzar inesperadas y cruentas ofensivas.
Después de liberar Bruselas el 3 de septiembre de 1944, el ejército británico se apresuró hacia Amberes, el segundo puerto más grande de Europa. La captura de Amberes era esencial si los aliados querían acumular la enorme cantidad de provisiones que necesitaban para emprender la invasión de Alemania. Aunque la 11ª División Acorazada Británica liberó Amberes el 4 de septiembre, los alemanes conservaban varias islas en el estuario cercano a la ciudad. Hasta que estos reductos fuesen destruidos, los aliados no podrían utilizar el río y el puerto permanecería cerrado. En la segunda semana de septiembre, siendo poco probable que el puerto de Amberes estuviese operativo en un futuro inmediato, los británicos propusieron un imaginativo plan para cruzar el Rin sin más retrasos. Para evitar las protestas americanas, se aceptó una versión modificada de su plan original, compromiso que no agotaría todas las provisiones. Su nombre en clave era Market Garden y sería montado sin la necesidad de una acumulación masiva y lenta de provisiones. No solo esto, el plan Market Garden también superaría por los flancos la línea Siegfried. El 10 de septiembre, Eisenhower dio luz verde a la operación Market Garden. Montgomery tenía solo 7 días para ultimar los planes para la mayor ofensiva paracaidista de la historia.